No muevas un solo músculo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es un juego de niños, ni un test de personalidad barato de los que inundan Internet para hacerte sentir especial. Esto es una herramienta forense real, utilizada en interrogatorios psiquiátricos, para determinar el nivel de desconexión emocional y pragmatismo despiadado de un sujeto. Si eres capaz de resolver el planteamiento que voy a darte en menos de 10 segundos, tengo una noticia para ti. Y no es necesariamente una buena noticia. Significa que tu mente opera bajo una frecuencia que la mayoría de la sociedad considera peligrosa, oscura y, francamente, aterradora. La mayoría de las personas viven atrapadas en una burbuja de moralidad convencional. Filtran cada pensamiento a través de lo que debería ser. Pero hay un porcentaje pequeño de la población, y sospecho que tú podrías estar ahí, cuya mente no busca lo moral, sino lo eficiente, lo lógico, lo inevitable. Si alguna vez has sentido que ves soluciones que otros ignoran porque son demasiado crudas, o si has notado que en situaciones de caos tú te enfrías mientras los demás entran en pánico, este video es tu espejo. Pero te advierto, mirarse en este espejo no es gratuito. Una vez que entiendas por qué piensas como piensas, no podrás volver a fingir ingenuidad. El problema no es que tengas pensamientos oscuros. El problema es que crees que eres el único, y por eso los reprimes en la sombra, dándoles más poder sobre ti. Quédate hasta el final, porque no solo te daré la respuesta. Vamos a diseccionar qué significa realmente tener una mente capaz de acertar esto y cómo puedes usar esa oscuridad, no para dañar, sino para dejar de ser una víctima de quienes sí la usan contra ti. Vamos a entrar en el territorio de la sombra de Jung y la astucia de Maquiavelo. ¿Estás listo para saber si me das miedo? Imagina esta situación. Visualízala con detalle, porque tu capacidad de visualización es parte del diagnóstico. Una mujer, llamémosla Elena, asiste al funeral de su propia madre. Es un día gris, cargado de luto y silencios incómodos. Entre la multitud de familiares y conocidos, Elena ve a un hombre que no conoce. Es un desconocido total. Sin embargo, en ese preciso instante, algo sucede. Elena queda absolutamente fascinada por este hombre. No es solo atracción física. Siente que es el hombre de sus sueños, su alma gemela, la pieza que le faltaba a su existencia. Es un flechazo instantáneo, obsesivo, absoluto. Pero por la timidez o la situación del funeral, Elena no se acerca a él. No le pide su número. No le habla. El funeral termina. El hombre se va. Y Elena lo pierde de vista para siempre. Nadie sabe quién era. Pasan unos días y la obsesión de Elena crece. Ahora, aquí viene el hecho crucial. El giro que separa a las mentes neurotípicas de las mentes oscuras y estratégicas. Unos días después del funeral de su madre, Elena mata a su propia hermana. La asesina a sangre fría. La pregunta es simple, y quiero que la respondas en tu cabeza ahora mismo. ¿Por qué Elena mató a su hermana? Detente. No busques explicaciones complejas sobre celos pasados. No inventes una historia sobre una herencia disputada. No pienses en venganzas amorosas vulgares. Mira la mecánica de los hechos. Tienes 10 segundos. Si la respuesta apareció en tu mente como un relámpago, fría y lógica, entonces entendemos por qué estás en este canal. Si todavía estás buscando una razón emocional, la hermana se acostó con el hombre, la hermana le prohibió verlo. Entonces todavía piensas, como la masa, pero si tu respuesta fue puramente instrumental, entonces tenemos que hablar muy seriamente. La respuesta, la única respuesta que satisface la lógica de un psicópata o de una mente maquiavélica pura, es esta. Elena mató a su hermana porque esperaba que el hombre misterioso volviera a aparecer en el funeral de la hermana. Si fue al funeral de la madre, es probable que sea un amigo de la familia o un conocido del círculo cercano. Matar a la hermana crea el escenario necesario, la repetición del evento social, para tener una segunda oportunidad de ver al hombre. ¿Acertaste? Si lo hiciste,
Es probable que hayas sentido un pequeño escalofrío, o quizás una satisfacción intelectual. Claro, es lo lógico, pensaste. Y ahí es donde reside el peligro y el poder. Para la mayoría de las personas, el asesinato es una barrera moral infranqueable. Para la mente que acierta este acertijo, el asesinato es simplemente un movimiento en el tablero, un medio para un fin. No estoy diciendo que seas un asesino. Carl Jung no te llamaría criminal, te llamaría alguien con un acceso directo y sin filtros a su propia sombra. Y Schopenhauer te diría que has comprendido la brutalidad de la voluntad de vivir, que no se detiene ante nada para satisfacer un deseo. Llegar hasta este punto del análisis y reconocer esa frialdad en ti, no es algo que ocurra todos los días. La mayoría de la gente, al escuchar la respuesta, se escandaliza. Tú, probablemente, solo asentiste. Esa capacidad de ver la mecánica del mal sin necesariamente ejecutarlo, es lo que te separa del rebaño. Antes de adentrarnos en cómo esta lógica opera en tu vida diaria y por qué te has sentido aislado por ella, haz una pausa imperativa. Si aún no te has suscrito, este es el momento exacto. No buscamos a cualquiera aquí. Buscamos a quienes entienden que la verdad suele ser incómoda. Dale al botón de suscribirse. Y si ya eres parte de esta minoría, deja en los comentarios la frase: elijo ser consciente. No lo escribas por escribir. Escríbelo como un pacto contigo mismo para dejar de temer a tu propia astucia. Ahora, profundicemos en lo que esto dice realmente sobre tu psique. Lo que acabas de experimentar es lo que en psicología profunda llamamos pensamiento instrumental desvinculado. En la filosofía de Maquiavelo, esto es la base del poder. Maquiavelo no era un monstruo, era un observador realista. Él entendía que el resultado, ver al hombre, a menudo dicta los métodos, el funeral, y que la moralidad es una construcción que a menudo estorba a la eficacia. Si acertaste el acertijo, tu cerebro tiene la capacidad de suspender la empatía momentáneamente para resolver un problema lógico. Esto no te hace malo, te hace formidable, pero también te hace vulnerable a un tipo de sufrimiento muy específico: la soledad de la lucidez. Carl Jung decía: prefiero ser un hombre completo a un hombre bueno. La completitud implica reconocer que dentro de ti vive el potencial para esa lógica despiadada de Helena. La diferencia entre un psicópata y una persona integrada es que el psicópata es esclavo de ese impulso, mientras que la persona integrada lo reconoce, lo observa, y decide no usarlo, o mejor aún, usar esa agudeza para protegerse. ¿Cuántas veces en tu vida has sabido exactamente cómo destruir a alguien emocionalmente con una sola frase, pero elegiste no hacerlo? ¿Cuántas veces has visto la vía rápida para el éxito que implicaba traicionar a un amigo y elegiste el camino largo? Eso es tener la sombra consciente. El problema surge cuando niegas esta capacidad. Si te asustaste al saber la respuesta, si trataste de reprimirlo pensando, soy una mala persona por pensar esto, estás alimentando tu sombra. Jung advertía que lo que resistes, persiste. Si niegas tu capacidad de crueldad, te vuelves inofensivo. Y en un mundo como el que describe Schopenhauer, lleno de sufrimiento y competencia, ser inofensivo no es una virtud, es una sentencia de muerte. La virtud real requiere que seas capaz de hacer daño, que tengas la capacidad de ser el monstruo, y que luego, con pleno control, elijas no serlo. Eso es la verdadera moralidad. La moralidad del conejo que no puede matar no es virtud, es impotencia. La moralidad del lobo que elige no morder, eso es poder. Analicemos por qué esta lógica forense te ha causado problemas. Vivimos en una sociedad que premia la hipocresía. Se nos enseña a sonreír, a decir que sí, a buscar el consenso. Pero tú, que viste la solución del funeral, ves los hilos. Ves cuando alguien te está manipulando. Ves cuando tu jefe te está vendiendo humo. Ves cuando tu pareja está proyectando sus inseguridades en ti. Y porque lo ves, no puedes participar en la farsa con la misma alegría que los demás. Te llaman cínico, te llaman frío,
Te llaman distante. No eres distante. Estás viendo la realidad operativa de las cosas, mientras ellos viven en la narrativa emocional. Esto nos lleva a la proyección. Jung explicó que a menudo proyectamos fuera lo que no aceptamos dentro. Si te irrita profundamente la gente que es demasiado buena o ingenua, es porque tu sombra está gritando. Tu parte calculadora y astuta desprecia la debilidad porque sabe lo peligroso que es ser débil. Elena, en El Acertijo, es la representación pura del deseo sin freno moral. Ella quiere, ella toma. En tu vida, probablemente te has frenado demasiadas veces. Has sido el buen chico o el hombre responsable, reprimiendo ese instinto depredador que, si estuviera bien canalizado, te habría llevado mucho más lejos en tus metas. No se trata de matar a nadie, se trata de tener la determinación de eliminar los obstáculos con la misma frialdad lógica. Piensa en tus patrones repetitivos. ¿Te encuentras constantemente salvando a personas que no quieren ser salvadas? ¿O te encuentras siendo el villano en las historias de otros sin entender por qué? Si acertaste el acertijo, es posible que emanes una vibra de sabedor, una energía que dice, no puedes engañarme. Y eso, paradójicamente, atrae a personas que quieren ser descubiertas o castigadas. O peor, atrae a depredadores reales que te ven como un desafío. Schopenhauer decía que el mundo es voluntad y representación. Tú ves la voluntad desnuda detrás de la representación. Ves el deseo crudo detrás de la máscara social. Pero aquí está la trampa. Ver los hilos no te exime de enredarte en ellos. A veces tu propia inteligencia es tu trampa. Crees que porque entiendes el juego, estás por encima de él. Maquiavelo advertía sobre el exceso de confianza. Elena pensó que su plan era perfecto, lógico. Pero olvidó una variable, la realidad humana, la ley, las consecuencias imprevistas. La lógica pura, desprovista de emoción, es ciega a una parte fundamental de la vida. Si operas solo desde esa frialdad analítica, terminarás solo, aislado en tu torre de marfil, teniendo la razón, pero perdiendo la vida. La responsabilidad, entonces, no es volverte tonto para encajar. No es cegarte voluntariamente. La responsabilidad es integrar esa visión de rayos X con una conciencia superior. Es usar tu capacidad de ver las soluciones drásticas para anticipar peligros, no para crearlos. Es entender que si tú puedes pensar en la solución del funeral, alguien más también puede. Y ese alguien puede ser tu competencia, tu enemigo, o incluso una parte de ti que te sabotea. Cuando entiendes que tu mente puede formular estrategias despiadadas, dejas de ser un ingenuo que camina por el mundo pensando que todos son buenos. Empiezas a ver las trampas antes de caer en ellas. Muchos de los que aciertan este test se sienten culpables. Sienten que hay algo roto en ellos. Déjame decirte algo con la brutal honestidad de Schopenhauer. La naturaleza no sabe de bien ni de mal, solo sabe de supervivencia y eficacia. Tu cerebro evolucionó para resolver problemas. Que hayas encontrado la solución eficiente a un problema macabro solo demuestra que tu hardware funciona. El software moral es lo que tú instalas encima. No te culpes por tener un motor potente. Responsabilízate de hacia dónde conduces el vehículo. La culpa paraliza. La responsabilidad empodera. Si te quedas en la culpa, soy malo por pensar así, te vuelves neurótico. Si pasas a la responsabilidad, tengo la capacidad de ser implacable, por lo tanto debo ser extremadamente disciplinado. Te vuelves un líder, un estratega, un hombre peligroso en el mejor sentido de la palabra. El camino de la integración no es fácil. Duele admitir que compartimos rasgos cognitivos con los peores criminales de la historia. Pero Jung nos enseñó que la iluminación no consiste en imaginar figuras de luz, sino en hacer consciente la oscuridad. Al reconocer que yo también podría ser Elena bajo las circunstancias incorrectas, y sin mi brújula moral, te vacunas contra el mal. Dejas de ser capaz de ser poseído por él inconscientemente. El hombre que cree que nunca podría hacer daño es el más peligroso, porque cuando su sombra toma el control, él no la ve venir. Tú, que has resuelto el acertijo,
Ya la has visto, ya la has saludado. Ahora tienes la ventaja. La próxima vez que te enfrentes a un dilema en tu vida, a una negociación dura, a un conflicto de pareja, recuerda este momento. Recuerda que tienes acceso a una lógica fría y cortante. No la uses para destruir a tu hermana metafórica. Úsala para cortar la tontería, para cortar la manipulación, para ir directo al núcleo del problema. Esa capacidad de síntesis brutal es tu regalo. Es la espada que llevas envainada. Un guerrero no tira su espada porque es filosa. Aprende a manejarla para no cortarse a sí mismo. Y cuando llegas hasta aquí, sucede algo silencioso pero definitivo. Ya no puedes decir que no sabes. Ya no puedes fingir que todo te pasa desde afuera, o que eres una víctima de la maldad ajena. Algo en ti entendió que el verdadero conflicto nunca fue el mundo, sino la forma inconsciente en la que te relacionabas con tu propio potencial de oscuridad. Reconocer tu capacidad para el mal es el primer paso real hacia el bien genuino. Porque solo quien puede destruir y elige no hacerlo, es verdaderamente pacífico. Los demás, simplemente son inofensivos. Filósofo Maquiavelo no hablaba de eliminar tu astucia ni de volverte una versión ingenua de ti mismo. Hablaba de algo mucho más incómodo y más real: dejar de vivir poseído por lo que no ves. Porque lo que permanece inconsciente no descansa, dirige. Y mientras dirige, tú crees que eliges, pero solo reaccionas a tus propios impulsos reprimidos. La frialdad que sentiste al resolver el acertijo es energía pura. Es combustible. No la desperdicies sintiéndote un monstruo. Úsala para construir una vida donde nadie pueda usarte. Si esto te resonó, no lo conviertas en entretenimiento. Haz un gesto simple y honesto. Primero, si no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal existe para personas como tú, que ya no buscan motivación barata sino verdades que duelen pero liberan. Y segundo, ya sea que estés suscrito o no, escribe en los comentarios: elijo hacerme consciente. No como una frase vacía, sino como una decisión de tomar las riendas de tu propia mente, con todas sus luces y sus terribles sombras. Porque muchos verán este video, se asustarán, y huirán a ver videos de gatos. Pero solo algunos, los que realmente importan, harán algo con lo que sintieron aquí, porque el verdadero despertar no es encontrar algo nuevo y brillante. Es dejar de huir de lo que siempre estuvo ahí, agazapado en el fondo de tu mente. Y cuando dejas de huir y lo miras a los ojos, todo cambia.